Estamos dando inicio al segundo bloque de nuestro programa de ambientes virtuales de aprendizaje en estas mesas de diálogo. Quiero agradecer nuevamente a Linda, a Jonathan y a Emma que nos acompañan para establecer esta conversación tan rica y que además nos lleva a también olvidarnos un poquito a veces de la teoría, aquello que vemos en el libro, aquello que ya está como muy estipulado, y más bien tratar de verlo desde nuestro enfoque práctico, qué pasa en la realidad. Y justamente nos quedábamos en el bloque anterior con esta inquietud. ¿Cómo fue que rompimos nosotros mismos nuestros paradigmas para poder estar interactuando en esta nueva demanda que aterrizamos en un ámbito educativo, pero que el aprendizaje también puede ser planteado y permeado desde otras de las aristas? Quisiera entonces empezar, Jonathan, si nos hicieras favor, ¿cómo en el ámbito empresarial, en esta dinámica muy del día a día con la vida real, cómo es que inició esto para que después podamos traslaparlo hacia la parte de la educación? Exactamente. Bueno, pues en la parte empresarial ven esta necesidad de una educación a través de la tecnología, cuando las empresas pues quieren homogenizar, ¿no? En el pasado a lo mejor había grandes empresas, pero una historia en el norte, una historia en el sur, y dependiendo la sucursal de la empresa, era la manera en la que llevaban el proceso, ¿no? Pero cuando entramos en los temas de certificaciones, estandarizaciones, pues hay una necesidad real de que pues si tú vas al norte, al sur, todo sea exactamente igual. Entonces es ahí en donde la educación se empieza también a representar como un reto para las empresas, ¿no? De cómo educo, y además cuando a la empresa, a diferencia de la escuela, al menos en la escuela tú sabes que tienes en un bloque a unos alumnos durante un periodo y los vas a tener cautivos, ¿no? La empresa, su principal problema es la rotación de personal, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo una capacitación rápida, eficaz, tomando en cuenta que a lo mejor estoy educando a una persona que va a estar conmigo 2 meses, ¿no? Entonces, no la puedo estar educando durante 3 semanas y me opera una semana y se me va, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de las empresas, y precisamente la tecnología lo resuelve de una forma bastante puntual, porque lo que se hace es que a través de herramientas o plataformas educativas podemos acercar muy puntualmente la operación del puesto que se está ejecutando, y además ni siquiera ya requieres a una persona, ¿no? Que es cuando entramos a la llamada educación a distancia, ¿no? De que no requieres de un profesor que esté totalmente presente, sino más bien es un orientador, y pues a través de la plataforma educativa logras esta capacitación. Pero a la vez pues también existe en niveles más altos, no operativos, la necesidad de que la persona se siga preparando, porque una persona preparada es un beneficio para la empresa, ¿no? Entonces, y también tiene efectos colaterales como la satisfacción, la realización, Incluso hasta el sentido de psicológicos. pertenencia también, ¿no? Exactamente, Porque ahora si no lo pertenencia. dominas pareciera que estás fuera de contexto. Efectivamente, ¿no? Ajá, Entonces no ahí funciona. es en donde también se aprovechan estas plataformas educativas. Y bueno, ya siendo muy puntual, pues ¿cómo lo atacamos? Pues tiene que haber un análisis de qué cuenta la empresa, porque si lo quieres hacer desde cero, todo bonito y todo en orden y todo con las mejores tecnologías, son inversiones altísimas, que Recursos Humanos te va a decir, no, pues o pago nómina o pago la educación, ¿no? Claro, y además corren de manera simultánea, ¿no? Porque no puedes decir, freno ahorita toda la actividad empresarial, nos dedicamos solamente a la parte de capacitación y después, una vez que la hayamos terminado, nos volvemos a sumar a esta dinámica que llevaba la empresa. Entonces no puede ser, es un tren que avanza y solamente, o sea, tienes que correr para subirte. Efectivamente, entonces ahí es donde precisamente nosotros entramos en el reto de siempre analizar la infraestructura, y a partir de eso, pues bueno, una solución puntual y que de verdad les funcione, ¿no? Y que esté al alcance del operativo, porque también luego sucede que los colaboradores de la empresa pues no están enfrente de una computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves también esas situaciones? Se representa algo siempre muy interesante, a diferencia del aula, ¿no? Que al menos ahí sí tienes la garantía de que el alumno tiene a la mano el instrumento, ¿no? Ya sea una computadora o un smartphone. En una empresa no siempre sucede así. Entonces eso también nos ha hecho hacer como híbridos offline, online, ¿no? En la forma en la que resolvemos las necesidades de cada empresa, ¿no? Muy bien, pues muy interesante por compartirnos esta experiencia, que de todas formas retomaremos hacia los siguientes bloques, justo con cómo se ha hecho, cómo es que está caminando en el presente y cuál es la perspectiva también de ese tipo de escenarios. Pero ahorita tocando justamente esta parte de la cuestión operativa, la parte de inversión, incluso el capacitar a esta gente que está no tanto contextualizada o habiendo nacido en esta dinámica y que se ha tenido que hacer, ¿qué pasa? Quiero irme un poquito a la parte contraria.
¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, ya a ese público cautivo, que es el estudiante, que va a estar un año tomando ese curso, que sabe que además tiene el aula multimedia, etcétera, y que ahora va a tener un profesor enfrente que le va a estar dando indicaciones y además de una materia que no es meramente computacional, ¿no? Es una materia adicional, en este sentido propiamente a lo mejor una lengua extranjera, y me enfrento a un reto. ¿Cómo también como docente has tenido que vivir esto, Emma? ¿Cómo hacer esa adaptación? Sí, mira, para algunos profesores ha sido difícil el adaptarse a las nuevas tecnologías, porque muchos no tuvieron este proceso cuando fueron estudiantes. Entonces, hoy en día se tiene que aplicar, porque los chicos te lo piden. Los chicos ya no quieren trabajar si no hay tecnología, se aburren, ¿no? Las clases a la antigua con la cátedra, eso ya no funciona con los chicos de ahora. Entonces, los profesores se han tenido que ir acostumbrando a una constante capacitación. Capacitación en el uso de los medios, en el uso de las plataformas. Las plataformas tienen, dependiendo de quién la diseñó, tienen características especiales. Entonces yo creo que eso ha sido también podríamos decir, un reto a vencer por parte de los profesores, el que nos estemos capacitando constantemente para ofrecer al alumno lo que precisamente él nos está pidiendo, ¿no? Trabajar con la tecnología, con plataformas. A veces las redes sociales también son una forma en la que nos podemos comunicar con el alumno y también por ese medio a veces hay esta interacción con el profesor. Entonces es increíble cómo ha permeado el uso de la tecnología en todos los contextos, y el educativo, vaya, es el primer afectado, porque pues vamos justo a ese punto, ¿no? ¿Cómo aprende el alumno, ¿no? Y el alumno hoy en día aprende de esa manera, interactuando con los medios, interactuando con las plataformas. Entonces tenemos que estar rediseñando también, porque obviamente tenemos que ofrecer al alumno siempre algo pues más novedoso, ¿no? Que vaya acorde a sus estilos de aprendizaje, que vaya acorde a lo que él está esperando sobre el curso, ¿no? Porque ellos tienen muchas expectativas a veces sobre los cursos. Entonces tenemos que darles ese material que les va a ayudar a cumplir esos objetivos. Y a veces ese material, como bien lo dice el profesor, es muy costoso. Entonces tenemos que ir adaptando, ¿no? Tenemos que ir creando cosas que nos ayuden pues a contribuir con esa forma en la que el alumno quiere aprender. Claro. Pero sí, ya es un hecho que el alumno te lo pide. Ya ni siquiera podríamos decir lo pide, lo exige, ¿no? Entonces tenemos que preparar a los maestros. Sí. No nos queda de otra más que entrarle, ¿no? Como dicen entre los chicos, ¿no? Tenemos que ir también capacitándonos para ofrecerles todos estos servicios. Muy bien, Emma. Pues ya retomaremos hacia el siguiente bloque, un poco que nos cuentes también cómo se lleva a cabo esta creación de objetos de aprendizaje para dar respuesta a esa inquietud y esa necesidad tan latente y tan manifestada. Ahora, en esta parte, Linda, quisiera también si nos ayudas, se hacía mucho énfasis en esta parte operativa, la parte de inversión, luego aquí la parte de la exigencia de yo como maestro me tengo que sumar, pero bueno, la tecnología tampoco lo es todo. Es decir, no es el 100% de mi clase. No. Entonces, en este sentido, que tú también que tienes esta experiencia de, no tan solo del diseño de un ambiente virtual de aprendizaje, sino del diseño instruccional, ¿cómo lo compensamos? ¿Cómo tiene que ser montado un curso pensándolo así en este tipo de situación, meramente que fuera en línea o bien un curso a lo mejor mixto, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú? Creo que yo le apostaría, primero que nada, a romper paradigmas, como bien comentábamos al inicio del tema, pero no solamente desde el aula, sino desde la cultura institucional. Yo reitero esa parte. O sea, en la medida en que tú, desde que haces tu diseño curricular y promueves como una operación administrativa educativa esa gestión, tienes que estar interpretando qué necesidades tu programa exige, pero en el contexto tecnológico. Es decir, no solamente, como bien comentas, es ver la tecnología como un recurso innovador, sino la aplicación que tú le das a esa tecnología en el aula y la orientación exacta que se apegue a tus objetivos de aula o de clase. Yo siento que va ligado, el diseño instruccional va ligado al diseño curricular, va ligado al contexto, a los tiempos que son factibles de realizar, porque puede ser que dentro de tu innovación quieras hacer cosas que son inalcanzables en un contexto de mercado al cual va dirigido tu programa online o mixto. O sea, creo que aun cuando fusionas elementos o recursos tecnológicos con presenciales, tendrías que tener una medida exacta, perfecta, de la visualización de hacia dónde va tu programa, qué recursos
pueden ser tecnológicos, cuáles son los presenciales óptimos que de los cuales puedes hacer uso y de qué manera esa combinación te alcanza a tu objetivo de aprendizaje. Porque a veces eso de disparar proyectos por dispararlos o sin pensar en el objetivo real, pierde la orientación tecnológica y pedagógica. Entonces, esa combinación, romper paradigmas desde cualquiera de los actores, creo que bien identificado y bien planeado puede ser el éxito o puede ser la resistencia que tú vayas a encontrar al implementar un proyecto educativo con ese tipo de características, definitivamente. Así es, en efecto, innovar por innovar pierde sentido, hay que tener Así todo es. este lineamiento. Lo vamos a también abordar próximamente en nuestro siguiente bloque, en el que estaremos hablando justamente de esta aplicación disciplinar, ya como desde la trinchera de cada uno de ustedes ha podido hacer esta aprehensión de la tecnología, pero justamente como esa herramienta de acompañamiento, además aunado a las nuevas cuestiones de constructivismo, en el que el profesor ya no es tan solo el elemento más importante del aula, sino se vuelve uno más de los que están construyendo y que todos apuntaran hacia el aprendizaje. Claro. Muy bien, pues invitamos también al auditorio que nos siga hacia el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias.